Bendito Dios, te pedimos, Señor, que seas tú hablando hoy a tu iglesia, que seas tú hablando a cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda redarguir, que nos pueda enseñar, nos pueda exhortar, animar, para poderte entender y conocerte, Señor. Ayúdanos hoy, Señor, a entender tu sabiduría inescrutable, Señor, pero que sabemos que la necesitamos, Señor, para alimentarnos y para hacer la obra que también tú nos has encomendado a hacer, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, que seas tú hablando a nuestros corazones. En el nombre poderoso de Cristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a tomar asiento. Muy bien. Bueno, hablábamos hace ratito, empezamos con un estudio hace ya un par de semanas acerca de nuestra identidad en Cristo, ¿no? Decíamos que esa identidad que tenemos en Cristo una vez que le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, esa identidad conlleva una responsabilidad. Y esa responsabilidad es permitirle que Cristo, a Dios, que Cristo viva en nosotros a través del testimonio. Veíamos también que era necesario, dentro de esa nueva identidad, salir y predicar el Evangelio, compartir las buenas nuevas, pero decíamos que al predicar el Evangelio tenemos que ser empáticos con las personas, tenemos que entenderlos, entender que el Señor también nos sacó de ese lugar en oscuridad en el que estábamos. Veíamos que también es necesario no solamente ser empáticos cuando hablamos del Señor, sino que también necesitamos de alguna manera también poder confrontar con el pecado en amor, porque así lo hizo el Señor con nosotros. Y al final de la serie pasada terminamos con el punto de poder entender cuál era la solución al pecado. Y la solución al pecado es Cristo Jesús, es el Evangelio mismo, ¿no? Y bueno, hoy el tema que vamos a ver es una materia que se llama amartiología con H al principio. Y esta es una materia de teología dentro de la teología sistemática. ¿Qué es la teología sistemática? Todas aquellas doctrinas bíblicas que nos ayudan a tener un concepto completo de Dios y del Evangelio y de lo que es la Escritura. Pero bueno, este nombre, aunque se oye raro, amartiología, es algo muy sencillo, y la martiología pues simplemente es una rama de la teología que se centra en el estudio del pecado. Y cuáles son los efectos que ha tenido en la humanidad. Pero algo muy importante de la martiología, que será la parte central, es la transición que sufrió el ser humano de esa naturaleza divina que tenía por ser creación perfecta de Dios a esa transformación de una naturaleza pecaminosa que se dio con Adán en el Génesis, ¿no? Esto es lo que vamos a ver. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Adán y Eva fue creado a la imagen de Dios. Pero cuando viene la caída en el pecado, el hombre tomó la naturaleza ya no de Dios, sino de Adán y Eva, y lo hemos estudiado por acá. Es decir, la caída en el pecado no solo afectó la condición espiritual del hombre, sino que también hubo degeneración y corrupción total en la humanidad. Así que si hoy tú te preguntas y dices, bueno, ¿por qué la humanidad vive lo que vive? ¿Por qué yo salgo a la calle y veo tanta corrupción moral? ¿Por qué veo incluso a lo mejor en mi familia, en los amigos, en los vecinos o en la televisión, veo tanta corrupción moral, tanta maldad? ¿Por qué? Justamente viene de aquí. ¿Qué fue lo que pasó en el inicio? ¿Qué fue lo que pasó con el ser humano? De tal forma que es importante conocer y entender cómo es que el pecado ha actuado en ti y en mí, y cómo es que sigue actuando en la humanidad. Ahora, ¿por qué es importante conocer esta materia o entender este concepto de la martiología? Porque cuando entendemos esto, vamos a poder comprender por qué hoy vivimos lo que vivimos. Y tú podrías decir, bueno, es que es un concepto ahí medio
revuelto, tal vez me puede costar trabajo, pero yo te voy a pedir que pongas atención porque realmente esto te va a ayudar no solamente a entenderte a ti, va a traer consuelo a tu corazón, pero también te va a ayudar a entender a los que están a tu alrededor. ¿Por qué es que son tan pecadores? ¿Por qué es que somos tan pecadores? Y fíjate, esto es lo que vamos a poder ver. Y bueno, dentro de esto va a ser una serie también de algunas semanas. Dentro de lo que vamos a ver de la martiología, primeramente el hombre peca contra Dios. ¿Y qué vamos a ver del pecado del hombre contra Dios? La idolatría, la herejía, la blasfemia, la mundanidad. Por idolatría entendemos adoración a dioses, y no solamente de barro y de madera, ¿no? A veces tenemos dioses como el trabajo, como el dinero, personas, relaciones. En herejías, desviación de la doctrina verdadera, blasfemia, palabras o actos que insultan a Dios. La mundanidad es ese amor desordenado, ese placer por todas las cosas, menos tener un placer por las cosas de Dios. Después vamos a ver los pecados contra el prójimo: homicidio, asesinato y violencia, calumnia y difamación, murmuración, difamación, traición, que es deslealtad, engaño, enemistades y contiendas. Esos son los pecados contra el prójimo. También la martiología se divide, o lo podemos ver en su aspecto de pecados contra uno mismo. Yo siempre, cuando estábamos yendo a escolásticas, les decía en este estudio a las personas con las que estábamos allá, el ser humano tiene un chip de autodestrucción. Sabemos que no tenemos que comer ciertas cosas y no las comemos. Sabemos que no tenemos que ir a ciertos lugares porque nos va a causar daño emocional, espiritual, y vamos. Sabemos que no tenemos que ver ciertas cosas y las estamos viendo. Sabemos que no podemos hablar ciertas cosas y las hablamos. Cuando sabemos que eso nos va a traer un daño, ¿no? Pecamos contra nosotros mismos. Otro aspecto son los pecados de inmoralidad sexual: adulterio, fornicación, lujuria, orgías, desenfreno. La primera vez, no sé si a ti te impactó, pero la primera vez cuando yo escuché esta palabra en la Biblia, orgías, yo decía, ¿de verdad eso habla la Biblia? Sí, la Biblia te habla de todo. El Señor es pleno en su escritura. Él nunca va a ocultar los pecados que había incluso en su mismo pueblo. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que siempre estemos buscando ese arrepentimiento en nuestra manera de vivir. Entonces, esa es parte de los pecados de inmoralidad sexual. También vamos a ver pecados de corrupción moral y social: avaricia, corrupción, hechicería, sabiduría mundana y engañosa. Por sabiduría mundana y engañosa, ¿cuántas veces no nos llena tan solo la palabra de Dios? Y entonces empezamos a buscar en la ciencia. Yo te puedo decir que yo de chico fui desde pequeño a la iglesia cristiana, presbiteriana, pero cuando me perdí en el mundo también andaba buscando la metafísica, la gnosis y otro tipo de ciencias que solamente me desviaban del conocimiento del Dios verdadero. También vamos a ver, hasta ahí es lo que vamos a ver dentro de esta serie, pero bueno, hoy vamos a ver lo que es la introducción a la martiología, que es el origen del pecado. ¿Dónde se originó el pecado? Y la transformación de la naturaleza humana. Porque Dios tenía un plan perfecto para ti y para mí. El ser humano es el que hizo que todo cambiara, y es lo que vamos a ver. Mira, primeramente vamos a ver la creación del hombre a la imagen de Dios. Acompáñame a Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 27. Aquí vamos a ver cómo Dios tenía todo planeado perfectamente, ¿no? Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 27. Y fíjate, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí nos está hablando que estaba el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque está hablando en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y fíjate lo que dice, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal
que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Vemos que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Eso no significa que el hombre compartiera atributos divinos con Dios, no. Esos son atributos reservados para él, pero lo que sí hacía el hombre era reflejar la gloria de Dios en su persona. Es decir, Adán y Eva funcionaban como un espejo. Ellos convivían con Dios, caminaban con Dios, y ellos reflejaban la luz de Dios a través de sus personas. Y ese era el plan original que Dios tenía, no solamente para Adán y para Eva, sino para ti y para mí también. Entonces vemos que en este estado el hombre reflejaba la santidad total y la justicia de su creador. El hombre Adán y Eva tenían una posición privilegiada. Ellos tenían una posición privilegiada. Ellos, dice aquí que eran señores. Podemos decir que era señor y señora, ¿no? Sobre toda la creación. A ellos, fíjate, ahí vamos al versículo 26 y 28 que leímos ahorita. Ahí mismo decía, fíjate, decía, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y dice, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal. Es decir, todo estaba bajo los pies de Adán y Eva. Y tenía una posición privilegiada, y eso era lo que Dios quería para nosotros mismos. Después, nuestra posición como seres humanos, esta posición era incorruptible. Éramos totalmente, reflejábamos la imagen de Dios. Pero fíjate, vamos ahí al capítulo 2, versículo 15 y 17. Y fíjate, dice el capítulo 2, versículo 15 y 17, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, dice, para que lo labrara y lo guardase. Es decir, el trabajo sí existía, ¿no? Muchas veces decimos, híjole, todo por la culpa de Eva, hoy como hombre tengo que trabajar. No, el trabajo siempre existió. Dice aquí que los puso, dice, para labrar el huerto del Edén. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, él les había puesto en el Edén, era un lugar donde estaba lleno de todos los frutos que te pudieras imaginar. Estaba el árbol de la vida, pero también estaba el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y ese es ahí algo importante para que lo guardes ahorita ahí en tu mente. Entonces, vemos también ahí adelantito en el versículo 19, fíjate, dice, Jehová Dios tomó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo ¿a quién? Dice, a Adán, para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Es decir, todos los animales que existen en la tierra, Adán les puso el nombre. O sea, imagínate qué increíble, imagínate la mente que tenía este hombre. Y para que tú te puedas imaginar, si tú ves un programa de Discovery Channel y todo esto que tiene que ver con la naturaleza, y a veces te hablan de ciertos animales y escuchas nombres raros, ¿no? Bueno, todo eso viene justamente ahí primeramente del español, viene del latín, pero del latín a lo mejor venía del arameo, del griego, del hebreo, hasta la lengua original. Pero todos esos nombres los puso Adán. Imagínate la mente que tenía Adán, ¿no? Claro, porque vivía y reflejaba la santidad del Señor. Entonces, Adán participó juntamente con Dios en su creación. No porque él fuera creador, pero participó en ponerle el nombre a los animales, ¿no? Dice, entre Dios y el hombre había una intimidad, había amistad. Dice la Escritura, si vamos ahí en el capítulo 3 ahora, versículo 8, fíjate, justamente aquí ya habían caído en pecado. Pero fíjate cuál era la actitud de Dios cuando él se paseaba, ¿no? En el Edén, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Dice, y el hombre y su mujer se escondieron. Bueno, ahí ya habían pecado. Pero lo que quiero rescatar de aquí es que
Dios se paseaba en el huerto al aire del día. Es decir, ahora aquí algo importante, este es un antropomorfismo, antropo de hombre, morfismo, es decir, es un lenguaje literal que se utiliza para poder, de alguna manera, que podamos entender que Dios caminaba, ¿no? Pero sabemos que Dios es espíritu, pero es un tipo de lenguaje que se utiliza para podernos hacer ver que Dios estaba en presencia, que había una intimidad con Adán y Eva. Entonces, en ellos había comunidad, había coinonía, pero todo esto hermoso que Dios había hecho para el hombre, toda esta comunión íntima se rompió. Y algo aquí importante, se rompió, no se fracturó. Muchas veces he escuchado que dicen, es que la relación que tenía el ser humano con Dios se fracturó, pero no. Una fractura, si tú la ves en un hueso, los huesos están pegados y tiene una fisura, una fractura, pero están pegados. Y aquí no nos habla de esto. Aquí se rompió la relación, se separó, y lo vemos ahí, lo vamos a ver más adelante ahí en Romanos 6:3, ¿no? Pero bueno, entonces conocemos lo que pasó. Cayó Adán y Eva en pecado y de ahí todo se corrompió. Pero ¿qué fue lo que pasó cuando el ser humano cayó de la naturaleza divina a la naturaleza pecaminosa? Mira, primeramente fue un cambio radical. Vemos ahí en Génesis 3, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero cuando Eva peca, vemos que Satanás la seduce a través de sus emociones, de su intelecto, hizo que Eva dudara de lo que Dios le había dicho. Satanás tomó a través de la serpiente su emoción, hizo que Eva se emocionara sabiendo que si comía del fruto iba a ser como Dios, porque así le dijo la serpiente. Y entonces también el enemigo capturó su voluntad. ¿Por qué? Porque Eva fue y tomó del fruto y comió, desobedeció. Entonces ahí decimos que lo que hizo Satanás fue capturar su alma, intelecto, emociones y voluntad. Como dicen por ahí, le vendió el alma al diablo. Entonces, en ese momento, cuando desobedece, en ese momento fue cuando cambió la naturaleza de Adán y Eva, pero iban a cambiar también nuestra naturaleza hasta el día de hoy, para los que no conocen de Cristo, ¿no? Entonces, fíjate, primeramente vemos que entra el pecado, que el pecado entró por un solo hombre. Si vamos allá a Romanos 15:12, me voy a ir un poquito rápido, Romanos 5:12, perdón. Y ahí vamos a ver cómo es que por un hombre entró el pecado, y por ese hombre entró justamente el pecado a cada uno de nosotros. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, el pecado entró por Adán y entró a cada uno de nosotros. ¿Con esto qué conllevó? La ruina de la relación con Dios. Quedaron espiritualmente separados. Génesis 23:24, regresamos ahí, Génesis 23:24, perdón, Génesis 3, versículo del 23 al 24. Fíjate, dice ahí, y lo sacó, fíjate lo que pasó. Cuando me voy desde el 22, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Fíjate, muchas veces vemos y decimos, híjole, qué mala onda Dios que lo sacó del huerto. Pero él tenía un propósito, porque ellos ya habían comido del fruto del conocimiento del mal, nada más. No dice que comieron del bien y del mal. Es decir, que desde ese momento el hombre también sabía hacer el bien, no nada más el mal. Pero dice que comió del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y entonces dice Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Volvemos a ver a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, sabiendo el bien y el mal. Ahora,
pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó fuera pues al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén. Fíjate, dice que puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Puso un querubín con una espada encendida para dar vueltas en todo ese camino que era la entrada. ¿Por qué lo hizo? No lo dice el versículo 22. Si no sea que alargue su mano, el hombre ya había pecado, ya estaba corrompido. Pero dice, no sea que alargue su mano y entonces ahora coma del árbol de la vida y entonces va a vivir eternamente pecando. Pero más allá de vivir eternamente pecando, va a vivir eternamente cosechando las consecuencias de su pecado. Es decir, el que Dios haya sacado a Adán y Eva del huerto fue un acto de amor. Muchas veces solamente vemos la parte del castigo, pero fue un acto de amor. Porque Él dijo, si estos siguen ahí, van a vivir para siempre, van a vivir con su pecado. Entonces mejor vamos a sacarlos y tengo un plan para ellos. La redención. Génesis 3:15, ¿no? Cuando les habla de que vendría un Salvador. Entonces, bueno, se acaba la relación, esta separación. Hay una separación de Dios, del hombre, pero algo importante y en lo que nos vamos a tomar más tiempo, el cambio de la naturaleza humana. Este es el punto. Este cambio de la naturaleza no solo afectó a los primeros seres humanos, sino que tuvo implicaciones universales. Toda la descendencia de Adán, toda ya fue creada, ya no a imagen y semejanza de Dios, ya no. Y eso cuando a mí me lo dijeron dije, ¿cómo? Yo siempre he sabido y siempre me han dicho que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y sí, en ciertos aspectos intelectuales. Pero el hombre ya perdió esa imagen y semejanza. Mira, si me acompañas, ahorita vamos a ver, Génesis 6:5. No, Génesis 5, perdón. Te digo. Génesis 5, versículo 3. Fíjate, una vez que nace Adán y Eva que fueron creados, y nacen sus hijos, fíjate sus hijos qué imagen y semejanza tenían. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, ¿qué dice? A su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó su nombre Set. ¿Qué quiere decir? Que los hijos de Adán y Eva a partir de ese momento y toda la raza humana ya no era imagen y semejanza de Dios, sino ahora eran imagen y semejanza de Adán. Sí, compartimos el intelecto, las emociones y la voluntad, porque Dios contiene intelecto, emociones y voluntad. Solo que ahora nuestro intelecto, emociones y voluntad está corrompida. Ya no es como la imagen y semejanza de Dios, ahora es como la imagen y semejanza del hombre pecador. Entonces es por eso que nos cuesta tanto trabajo hacer la voluntad de Dios en la carne. Y fíjate, las consecuencias de este cambio de naturaleza. Dice, desde la caída la humanidad ha experimentado una progresiva degeneración, corrupción moral. Ahí, Génesis 6:5, vamos allá adelante, un capítulo más, Génesis 6:5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era que de continuo solamente el mal. Es por eso que trajo el diluvio. Todo el tiempo el ser humano estaba pecando, todo el tiempo, desde los primeros años o los primeros siglos. Todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasó? El hombre estaba totalmente corrompido. Ahora, hubo una muerte espiritual dentro de esto. ¿Por qué dice Romanos 6:23? Que la paga del pecado es muerte, ¿no? Y se refiere a esa muerte espiritual. Y aquí es donde te quiero hacer pensar un poquito. Fíjate, no sé si has escuchado que dicen que el hombre, que la imagen y semejanza que el hombre tenía de Dios,
que se distorsionó, que ya no somos como Él. Pero no es tal cual distorsionarse. Porque mira, si tú te pones unos lentes y a lo mejor están rayados o así, o ves la imagen, tú puedes ver una imagen y la ves distorsionada. Pero a lo mejor yo podría decir, es que sí veo, pero como que es una cámara, sí, parece ser que es un teléfono y un pedestal, porque la imagen la veo distorsionada. Pero esto no pasó así. La imagen del hombre se corrompió, no se distorsionó, es decir, cambió totalmente su naturaleza. O sea, ya no éramos como Dios, ya no somos como Dios, cambió nuestra naturaleza. Por ejemplo, fíjate, este término se corrompió en el original hebreo, nos habla de que corromper es una acción que destruye un objeto, pero que cambia su estructura molecular. Es decir, desde la genética de alguna planta, de algún cambio genético que se haga en la naturaleza, lo que está haciendo está corrompiendo, cambiando totalmente su naturaleza. Entonces, en el hombre la corrupción es eso. Te pongo otro ejemplo, a lo mejor un poquito más claro. Si dejamos aquí una varilla con agua, se empieza a oxidar, su materia, las moléculas de ese fierro, ¿qué pasa? Se empieza a oxidar y se empieza a corromper, ya está corrompido. ¿Por qué? Porque las moléculas están oxidadas y tarde o temprano tú puedes agarrar esa varilla y a lo mejor se va a deshacer, porque se corrompió, se destruyó. Y eso es lo mismo, esa misma palabra es la que utiliza aquí en Génesis para decirnos cómo el ser humano ya está corrompido. Totalmente. En el ser humano no hay nada que sea bueno al 100%. ¿Por qué? Porque decíamos que Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento. Dice del conocimiento. No dice que ese árbol los hizo buenos. Dice, comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces, no sé si tú te has preguntado, oye Luis, y me preguntaba a mi esposa, recién había conocido de Cristo, me dice, pero es que yo conozco personas que son buenas, de verdad, y sí, yo le decía, sí, es cierto, ¿no? Y ella me decía, tengo un familiar que no son creyentes, tienen su religión, de hecho ni van ni siquiera a su iglesia, van de vez en cuando, pero es un matrimonio bien bonito, y sí, yo los conozco, y sí, es muy bonito, tú los podrías ver y decías, híjole, estos son cristianos. Pero no, y tienen muchos años de casados y realmente moralmente y humanamente es un matrimonio bonito. Pero sabes, eso no los va a llevar al cielo. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque vemos que Adán y Eva comieron del fruto del conocimiento del bien y el mal. Es decir, el ser humano también sabe hacer el bien, pero eso no quiere decir que lo va a salvar. Es por eso que la salvación no es por obras. A veces nosotros nos dejamos engañar y decimos, no, pero es que mira, es buena persona. Ahorita vamos a ver cómo eso no te va a salvar. Entonces, vivieron ellos corrompidos, distorsionados, como se dice el pecado original, ¿no? Los corrompió, descompuso a toda la humanidad, te descompuso a ti y a mí, pero fíjate, algo pasa, cuando hubo ese cambio de la naturaleza humana, justamente es por eso que se hace necesario volver a nacer de nuevo. Mira, tú has escuchado hablar de Nicodemo. Nicodemo, tú lo ves en la Biblia, fue ese hombre que fue en la noche, en la oscuridad, a buscar a Jesús. Era un fariseo. Y se dice que Nicodemo era un buen hombre, religioso, era fariseo, pero fue a buscar a Jesús de noche. Mira, acompáñame ahí a Juan capítulo 3. Y Nicodemo realmente quería seguir al Señor, quería creer en Él. Y yo sé que tú, si piensas en personas buenas, y lo digo entre comillas porque la palabra de Dios dice que no hay nadie absolutamente bueno, tú puedes pensar en personas buenas y dices, es que de verdad parece que sí. Pero fíjate lo que le dice Jesús a este hombre que tenía una religión, que seguía los mandamientos de Dios, que a lo mejor genuinamente buscaba obedecer a Dios, pero el Señor le dice que eso no lo va a salvar.
Juan 3, fíjate, versículo 1, alguien que lo lea fuertemente, del 1 en adelante, ahorita les digo hasta dónde. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Hasta ahí. Entonces, fíjense, se acerca este hombre y él era un hombre conocido porque era un hombre que buscaba hacer la voluntad de Dios. Pero justamente el Señor le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Porque es que necesitamos nacer de nuevo. Él le podría decir: oye, pero yo soy un principal de la sinagoga, de la religión de mi pueblo, me sé las escrituras. Pero Jesús le dice: eso de nada te sirve, tienes que nacer de nuevo. Y fíjate, y aquí da la clave cuando dice, tienes que nacer de nuevo, dice, porque el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Y lo hablamos justamente en la predicación del Domingo de Ramos. El reino que Jesús vino a ofrecer era un reino espiritual. Tenemos que entrar siendo espirituales. No podemos entrar con un cuerpo corrompido, con una naturaleza pecaminosa. Es por eso que se hace necesario nacer de nuevo. Entonces, lo que el Señor Jesús le decía a Nicodemo: necesitas una nueva naturaleza. Tu vieja naturaleza no te sirve. No me importa que te sepas la Biblia, no me importa que lleves años en la iglesia, no me importa que digas que eres cristiano de cuna, no me importa lo que me digas, necesitas nacer de nuevo. Y fíjate, no es que sea un rechazo de Dios, sino que simplemente el hombre ya está corrompido. Y se corrompió desde Adán y Eva, cambió su naturaleza. Y lo vamos a ver ahorita con un ejemplo que nos va a quedar muy claro, ¿no? Dice, el ser humano sin Cristo, dice, no va a entrar al reino de los cielos, y no va a entrar simplemente porque no puede. No porque Dios no quiera, sino porque su naturaleza sin Cristo, estamos hablando de la naturaleza del hombre sin Cristo. Cuando estamos en Cristo ya es otra cosa. Pero la naturaleza del hombre sin Cristo no puede pertenecer a Él, porque su reino es espiritual. Entonces tenemos que cambiar nuestra naturaleza. Mira, en 2 Corintios 5, 17, si lo quieres leer, 2 Corintios 5, 17, Pablo justamente está hablando de esto. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Aquí nos está dando la clave, dice que si alguno está en. Y esta preposición es clave en toda la Biblia, porque en Cristo tenemos vida eterna, en Cristo tenemos sanidad, en Cristo somos hechos nuevas criaturas, en Cristo tenemos todo. Esa es la clave, tenemos que estar en Cristo, y para estar en Cristo tenemos que nacer de nuevo, para tener esa naturaleza espiritual. Por eso es que aunque el hombre haga cosas buenas obras, eso no los va a salvar, sino hasta que tenga la nueva naturaleza de Cristo. Esa es la clave. Ahora, ¿cómo se obtiene esa nueva naturaleza? La única forma es arrepintiéndote.
reconociendo que tienes una naturaleza pecaminosa, que constantemente estamos pecando, que tenemos la naturaleza de Adán, la naturaleza carnal, y ahorita lo vamos a ver, que constantemente estamos pecando. Lo único que tenemos que decirle, Señor, hoy entiendo, y en el ejemplo de Nicodemo, hoy entiendo que no importa cuántos años tenga en la iglesia, no importa cuántas veces haya leído la Biblia, no importa cuántas buenas obras trate de hacer, hoy entiendo que yo necesito de ti, que necesito nacer de nuevo, que necesito arrepentirme de mis pecados, reconocerte a ti como mi Señor y Salvador, porque sabemos, ¿no? Dice Efesios 1:13, mira, acompáñame ahí, Efesios 1:13, aquí nos dice, es la clave, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer para estar en Cristo? El que me gane, que lo lea primero, Efesios 1:13. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Exacto, dice en él, está hablando de Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, pero fíjate, no solamente habiendo oído la palabra, sino que dice, y habiendo creído en él, en ella. ¿Cuántas veces escuchamos el evangelio, pero no creemos en ella? Yo la primera vez que me predicaron el evangelio, escuché a la persona por educación, por pena, me postré, o más bien me hinqué, me lo predicaron por teléfono, hice mi oración de confesión, dije sí, me arrepiento de mis pecados, acepté supuestamente yo al Señor Jesucristo, pero ¿qué crees? No había entendido. Y todavía seguía haciendo cosas que no estaban bien. Hasta que el Señor me llevó a tocar fondo, y entonces me acordé de esa oración, me acordé de las palabras del Señor, y entonces dice, en él también habiendo oído la palabra de salvación, pero habiendo creído en él, dice que en ese momento fuiste sellado con el Espíritu Santo. Es decir, en ese momento el Espíritu Santo entra en ti, te bautiza, te llena, porque el Espíritu Santo no se da en pedacitos, ¿eh? No es que el Espíritu Santo dice, pues ahí te va poquito, espérame dentro de 15 días, espérame dentro de un año. No, el Espíritu Santo te sella, ya, te llena. ¿Has escuchado esa frase de, es que mira, esa persona anda bien movida y anda con todo el amor por el Señor, porque anda en su primer amor? ¿Por qué nos pasa eso cuando llegamos a Cristo? Porque estamos llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Poco a poco lo vamos apagando. ¿Por qué? Porque seguimos pecando. ¿Por qué? Porque nos está costando luchar contra ¿qué? Contra esa vieja naturaleza. Es decir, que entonces el ser humano tiene la vieja naturaleza, es decir, Luis, tengo la vieja naturaleza, aún sigue habitando en mí, pero ya tengo también la nueva naturaleza en Cristo. El punto y la clave es que tengo que alimentar mi nueva naturaleza, mi nueva criatura, mi nueva creación, el Espíritu Santo que habita en mí, y no darle de comer a mi vieja naturaleza. Por eso es que nos cuesta tanto trabajo dejar el pecado. Y es por eso que es necesario que en esto de la martirología, en el origen del pecado y el conocimiento de cómo el pecado transformó y cambió totalmente al ser humano, cambió su naturaleza, es necesario que lo entendamos, porque cuando pequemos, no va a ser un permiso para pecar. De decir, pues es que todavía vive la vieja naturaleza en mí, compréndanme. No, pero sí te sirve de consuelo para decir, híjole, sé que aún no me puedo descuidar porque Luis pecador vive en mí, sigue viviendo en mí. No me tengo que descuidar, me tengo que alimentar de la palabra. ¿Por qué? Para entonces a esa nueva naturaleza, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, la alimente y entonces se fortalezca para no estar viviendo en la carne, sino estar viviendo en el Espíritu. ¿Me explico? Entonces, tenemos que entender esto, resumiendo un poco. Nosotros, nuestra naturaleza del ser humano cambió desde Adán y Eva, y así va a permanecer para los que no conocen al Señor y no se han rendido a Él. Y si no se arrepienten, van a vivir en su vieja naturaleza y no van a poder entrar al reino. ¿Por qué? Porque no tienen la naturaleza espiritual. Y para terminar, vamos a ir a 1 Corintios 15, 35 al 50. Se los voy a leer, está muy interesante y con esto les va a hacer clic a todo lo que acabamos de hablar.
Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 35 al 50, se los voy a leer. Y justamente es Pablo hablando de la resurrección. Pero fíjate, te voy a leer del 35 en adelante. No sé qué título tenga ahí tu Biblia, pero el mío dice el cuerpo de resurrección. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 35 al 50. Te voy a leer, dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino que muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también la resurrección de los muertos, escucha esto, se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal y resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Ahí voy a hacer una pausa tantito. Hay cuerpo, dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Cuando te dijeron en la escuela que nosotros tenemos un cuerpo animal, un cuerpo de carne y hueso, es una realidad, pero también tenemos un cuerpo espiritual, y es de lo que está hablando Pablo. Dice, hay cuerpo animal, pero hay cuerpo espiritual. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Si has escuchado, el postrer Adán es Cristo, porque dice que por un solo hombre entró el pecado, que es Adán, pero por un hombre entró la vida, que es Jesús. Se le llama también a Jesús como el segundo Adán, porque por él nos vivificó a todos, y lo que dice aquí. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer o el último Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual, es decir, nacemos en un cuerpo animal, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, pero dice, para después vivir en un cuerpo espiritual. ¿Cuándo? Cuando aceptamos a Cristo, en ese momento. Dice, el primer hombre de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Y así también hemos traído la imagen de lo terrenal, fíjate lo que dice, traeremos también la imagen de lo celestial. ¿En qué momento? Cuando nos convertimos a Cristo, traemos la imagen de lo celestial. Ya estamos viviendo en el Espíritu. Yo sé que has escuchado esto. Ya no vivas en la carne, te dicen, vive en el Espíritu, en tu nueva criatura, en Cristo que vive dentro de ti. Dice, y así como hemos traído, el versículo 49, la imagen de lo terrenal, traeremos también la imagen de lo celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y ahí está la clave. La carne, ¿qué dice? Y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Es decir, necesitamos volver a cambiar nuestra naturaleza. Es cuestión de naturaleza. Es por eso que nos cuesta tanto trabajo dejar de pecar. ¿Por qué? Porque sigue habitando nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces la amartiología nos enseña el origen del pecado, pero nos enseña, lo principal que nos enseña es que el ser humano, cuando cayó Adán y Eva, solamente empezó a vivir en un cuerpo animal, sin espíritu. Entonces, y ya no te voy a leer otro pasaje, bueno, sí te lo voy a leer, fíjate, ahí en Primera de Corintios, porque sí es clave, ya es el último. Primera de Corintios, uy, se me apagó esto.
Segunda de Corintios 5:21. Esto es algo que si no lo habías entendido, te va a impactar como a mí me impactó. Justamente es Pablo hablando de lo que pasó con Jesús en el día en que fue crucificado, que apenas lo recordamos la semana pasada. Fíjate lo que dice: al que no conoció pecado, está hablando de Jesús, por nosotros, ¿qué dice? Lo hizo pecado. ¿Así dice tu versión? No dice lo manchó de pecado. No, lo hizo pecado. Jesucristo, la carne, se hizo pecado. Cambió y también su naturaleza. Lo que pasó con Jesús es lo mismo que pasó con Adán y Eva. Con Jesús la carne, ¿eh? Acuérdate que Jesús era 100% ¿qué? Dios y 100% hombre. Lo que pasó con Jesús cuando estaba siendo crucificado, no solamente se le cargó todo el pecado de la humanidad, sino aquí lo dice Pablo. Dice, sino que lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justos de Dios en él. Jesús, la carne, el hombre, se convirtió totalmente en pecado, cambió su naturaleza, exactamente como pasó en el Génesis. ¿Pero qué fue lo que pasó? Justamente por eso cuando Jesús dice, Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué le dijo, por qué me has abandonado? Porque Dios no podía convivir con él. Es decir, la segunda persona de la Trinidad, Jesús, o sea, el Hijo, no podía estar ahí cuando se cargaran todos los pecados de la humanidad, cuando la carne de Jesús se convirtiera en pecado totalmente, cuando se convirtiera en maldición, lo dicen otros versículos. No podía estar el Hijo, la segunda persona de la Trinidad que lo había encarnado. Entonces Él se va y por eso dice Jesús, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque cambió su constitución total, su naturaleza, lo hizo pecado. ¿Pero qué pasó? Entonces muere, es el sacrificio perfecto, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, muere, pero entonces el mismo Hijo lo vuelve a tomar y lo resucita. ¿Y ahora lo resucita qué? En el Espíritu. Es lo mismo que pasó con nosotros. Cuando tú aceptaste a Cristo como tu único y suficiente Salvador, en ese momento tu cuerpo animal, tu cuerpo humano, fue sellado con el Espíritu Santo, te llena el Espíritu Santo y te hace una nueva criatura. Por eso cuando un cristiano se va al cielo, cristiano digo no por religión, sino por poner su fe en Cristo, cuando muere, ¿qué pasa? Su carne, su cuerpo animal se queda en la tierra, se va a podrir, se lo va a comer los gusanos. Pero ¿qué pasa? Como tiene las arras del Espíritu que dice Efesios 1:13, el Espíritu Santo, ¿qué pasa? El Espíritu viene y te lleva esa nueva criatura. Tu carne se quedó, pero la nueva criatura, la nueva naturaleza es llevada. Entonces, en resumen, la martirología nos muestra cómo el pecado afectó de manera radical la naturaleza humana, transformándonos de reflejos de la gloria de Dios en seres caídos y corrompidos. No obstante, la obra redentora de Cristo ofrece restauración de esa imagen perdida, permitiendo que aquellos que creen en Cristo seamos renovados, seamos vivificados para poder comenzar de nuevo. Ese es el regalo que nos dio el Señor. Y así que lo que vamos a estar viendo las siguientes semanas, tal vez no va a estar tan complejo como esto, pero vamos a poder saber cómo luchar contra esos pecados de nuestra naturaleza pecaminosa. Y va a ser bueno poder entender, porque, mira, muchas veces decimos, es que yo no peco, es que yo no hago esto, pero con todo este conocimiento de esta doctrina, vas a poder entender que todavía pecamos de muchas formas que ni siquiera nos damos cuenta. Y eso nos va a ayudar ¿a qué? A nuestro proceso de santificación. Ese es el objetivo de esta serie, que la palabra nos pueda ayudar a nuestro proceso de santificación para irnos limpiando de todo ese pecado y esa inmundicia que aún habita en nuestro cuerpo animal. ¿Ok? Pues bueno, vamos a terminar orando, hermanos. Bendito Dios, gracias por esta palabra, Señor. Yo te pido
Que seas tú, Señor, dando convicción a cada uno de mis hermanos, Señor. Que seas tú dándonos esa sabiduría, ese intelecto, Señor, para poder entender, Padre, tal vez estos conceptos que a veces son un poco difíciles, pero que tu Espíritu Santo haga la obra en nosotros y nos pueda llevar a entender, Señor, que tenemos una nueva naturaleza, que esa vieja naturaleza, aunque la seguimos portando, Señor, hoy tu naturaleza espiritual, la naturaleza del Hijo de Dios, el Espíritu Santo que habita en nosotros, hoy lo tenemos, Señor, y es el que nos ayuda a seguirnos regenerando continuamente. Hoy entendemos que cuando hay un pecado, una lucha que no podemos, que nos cuesta tanto trabajo evitar, Señor, entender que hay una nueva criatura, que hemos sido regenerados en Cristo, en ti, Señor, y que hoy podemos clamar a ti para ayudarnos, para que nos ayudes a limpiarnos de toda maldad y seguirnos deshaciendo de esa vieja naturaleza que solamente nos estorba y que nos trae tristeza, amargura, desilusión, enfermedad a nuestra vida. En ti, Señor, tenemos todo, Padre. En ti tenemos la salud emocional, espiritual, física, porque estamos en ti, Señor. Gracias, Padre, por ese gran regalo que nos diste. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Bendice a mis hermanos y que tu palabra, Señor, haya quedado en su corazón y que también la puedan llevar a la práctica. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.